40 años desde que Felipe González, desde que el Partido Socialista Obrero Español ganase las elecciones, aquel histórico y mítico ya 28 de octubre de 1982. 40 años, amigos. Casi toda una vida. 40 años que han pasado muy deprisa y en los que han pasado muchas cosas. Yo voy a contaros cuál ha sido mi experiencia en relación a este acontecimiento que viví siendo muy, muy joven, con tan solo 20 años recién cumplidos, y que recuerdo con nitidez, que recuerdo con pena por todo lo que supuso después, y que recuerdo también con esa ilusión con la que un idealista como yo, pues recibió la victoria del Partido Socialista Obrero Español, pues muchos años después, desde que en el año 1936 un partido de izquierdas ganase las elecciones o gobernase en este país llamado España. Pues fijaros si pasaron cosas. Fue la primera victoria de un partido de izquierdas en la llamada transición, la que han llamado transición, que yo, siguiendo a don Antonio García Trevijano, llamo la gran transacción, porque fue una transacción y no una transición. La primera victoria de un partido que se denominó de izquierdas, sin serlo, de un partido que se denominó socialista, sin serlo, y de un partido que se denominó también obrero, sin tampoco serlo. Solo le quedó algo de partido, que es lo que todavía le queda, algo, y ya no sé si eso, pero creo que sí. Voy a contaros, amigos, a continuación, cómo viví aquello, pues los meses antes de que tuvieran lugar esas elecciones, y cómo viví aquella noche histórica en la que en torno a la 1 de la madrugada del ya día 29 de octubre de 1982, Felipe González anunció al país que el Partido Socialista Obrero Español había ganado las elecciones. Bienvenidos, amigos, a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí hoy para hacer una breve semblanza histórica de lo que fue aquello, contaros si me permitís, mi experiencia personal, cómo viví aquello, cómo lo vi, el antes, el durante y sobre todo el después. Gracias por dedicar una parte de vuestro preciado tiempo a acompañarme hoy. Sí, amigos, sí, yo tenía, como he dicho antes, pues recién cumplidos 20 años. Hacía tan solo 3 días que había cumplido 20 añitos. Yo era un joven idealista, como había tantos y tantos, como se suele ser cuando uno es joven, ¿verdad? Yo por aquel entonces me marcaba en unas posiciones pues, de izquierdas, moderadas. A mí me había encandilado un señor joven que hablaba muy bien, simpático. Las mujeres decían que guapete, no sé, llamado Felipe González. Un Felipe González, un andaluz, muy típico, que se había ganado pues la simpatía y el apoyo y hasta la credibilidad de mucha gente, incluso de mucha gente que no era de izquierdas. Claro que Felipe González no fue un personaje que apareciera por ahí de la noche a la mañana por casualidad, sino que Felipe González fue el producto y la creación de un instrumento creado por la CIA con origen en el Congreso de Suresnes de 1972, donde un tal Isidoro y unos cuantos amigos suyos, todos ellos andaluces, fueron elegidos, entre comillas, y preparados para tomar las riendas del poder en España una vez desaparecido el dictador y luego de que hubiera habido alguna que otra elección. De hecho, el PSOE ganó las elecciones en las segundas elecciones democráticas de la llamada transición, que yo llamo transacción. Las segundas, porque las primeras las había ganado, como todos vosotros bien sabréis, Adolfo Suárez. Felipe González ganó con mayoría absoluta, la primera mayoría absoluta de la mal llamada democracia, o de la democracia moderna.
en España. Ganó con 202 diputados, una cantidad enorme de representantes. Y lo hizo con un 48,2% de los votos, casi con el 50%, casi de todos los votos escrutados y de todos los votos dados como válidos. Aquello fue recibido con emoción por parte de muchos. Hubo mucha gente que lloró, sobre todo los más mayores, los que recordaban los tiempos de la guerra y de la posguerra. Hubo mucha gente que recibió con expectativa, con expectación, la llegada al poder de Felipe González. Hubo gente que recibió hasta con cierta simpatía, incluso sin ser de izquierdas, pues la llegada al poder de alguien diferente. Y hubo también, evidentemente, claro, sectores que vieron aquello con resquemor y hasta con miedo. Pero claro, amigos, el tal Isidoro, creado por la CIA, pues allá por el Congreso de Suresnes un poquito antes, estaba perfectamente preparado para asumir las riendas de un poder que estaba totalmente prefijado y totalmente programado. El Partido Socialista Obrero Español arrinconó a los históricos del partido, un partido que, dicho sea de paso, era pues una pequeña bisagra dentro de la política de izquierdas en España en el exilio. Hay que reconocer que la lucha y la representatividad de la izquierda en este país la ostentó el Partido Comunista de España durante muchos años, antes de que el Partido Comunista de España se fuera también al garete, gracias, entre otras cosas, a la traición de Santiago Carrillo y de unos cuantos amiguetes como él, que traicionaron los ideales de aquellos que creyeron en el comunismo, que perdieron la libertad por esa causa y que incluso perdieron hasta la vida. Pero no voy a hablar ahora de Santiago Carrillo, estoy hablando de Felipe González. Yo recuerdo que unas horas antes de que el PSOE ganase las elecciones estuve en Valladolid, aquí, en lo que era antes el antiguo estadio José Zorrilla, hoy ocupado por el Corte Inglés. Allí había una gran explanada y allí con sus 20 añitos recién cumplidos, estuvo vitoreando a Felipe González porque creía en él, pues casi como una especie de semidios. Pocas horas antes de que tomase un helicóptero para emprender regreso inmediato a Madrid y cerrar la campaña electoral en la capital de España, pocas horas antes de ganar las elecciones. Sí, amigos, yo creía en ese hombre. Yo creía en lo que decía, me dejé embaucar por sus mentiras, pero es lo que tiene ser joven, es lo que tiene la falta de experiencia, es lo que tiene, a lo mejor, pues una dosis excesiva o exacerbada de idealismo que siempre tenemos todos los jóvenes, porque es verdad que los jóvenes de izquierdas, por aquel entonces, pues estábamos todos enamorados, no de Felipe González, sino que muchos, secretamente, estábamos enamorados de Pina López Gay, la lideresa, la joven lideresa de la rama juvenil del Partido del Trabajo de España, la llamada Joven Guardia Roja, que, insisto, era tan bella y hablaba tan bien que estábamos todos enamorados de ella. Pero esa es otra historia. Felipe González supo muy bien cómo engañar a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no. Todavía hay muchos que siguen hablando maravillas de él. Serán los que viven del cuento, los que viven de los amiguismos, del enchufismo, del chiringuismo y de otras cosas. Porque claro, los que realmente creían o creen en los ideales del socialismo no pueden creer y posiblemente ni ver a Felipe González. Felipe González, para muchos, ha sido un gran tipo, para otros el modernizador de España y para otros ha sido un enorme traidor, como para mí. En fin, amigos, ganó las elecciones, se han cumplimentado 40 años desde esa fecha. Quería hacer una mención a ello, porque yo viví aquello. Y claro, me da mucha pena pues que
tanta gente que creyó en aquello, pues se haya terminado muriendo de pena, muchos, otros desvinculándose absolutamente de la política y otros, que también los hay, pues continúan sumados o enchufados al carrito del chiringuismo, del amiguismo y del enchufismo, que de eso sabe mucho el Partido Socialista Obrero Español, y no los olvidemos, también el resto de los partidos. Pero ahora toca lo que toca. Así que bueno, amigos, ya lo sabéis. Yo recuerdo aquella noche que estuve esperando en torno a la 1 de la madrugada, como dije antes, pues las primeras declaraciones de un Felipe González, moderado, que habló como siempre, que iba a gobernar para todos, que se había acabado aquello de las confrontaciones, que todo era maravilloso y que íbamos a hacer entre todos un país grande. Sí, se ha hecho un país posiblemente mejor desde el punto de vista de las infraestructuras, de la modernidad, pero se ha hecho un país desde entonces mucho peor en todo lo que tiene que ver con los valores, que ahora son disvalores, en todo lo que tiene que ver con la ética, en todo lo que tiene que ver con la política con mayúsculas. Porque con Felipe González se rompieron muchas cosas, amigos. Con Felipe González y la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español se acabaron muchas cosas buenas en este país. Sobre todo, se acabó un modo de hacer política, se acabó un modo ético de entender las cosas y sobre todo, como he dicho antes, se acabaron muchos valores que hasta ese entonces habían estado ahí. Pero bueno, ahí le seguimos teniendo al señor Felipe González, hoy reunido con todos sus acólitos, con el presidente actual, con Pedro Sánchez y otros cuantos, allí abrazándose, besándose, diciendo qué buenos somos, qué cosas más maravillosas hemos hecho y qué gran país tenemos, ¿verdad? Lo peor es que algunos todavía se lo creen. Pero bueno, esa es otra historia y evidentemente que cada uno apenque con lo que tiene. Gracias, amigos, por haberme escuchado una vez más. Hasta muy pronto. Salud y libertad. Por consiguiente, he entendido bien el mensaje.